Nosotros, en nuestro juzgado, al menos tenemos divididas las categorías de los juicios ejecutivos por los juicios que se inician a través de un pagaré, los juicios de las ejecuciones de SAMSA, que es el organismo de aguas potables acá en Posadas, y aquellos que han iniciado a través de un preparavía de tarjetas de crédito. Son los tres diferentes tipos de juicios ejecutivos que manejamos, así a grandes rasgos. Desconozco si ustedes tienen exactamente estos o algunos similares, pero básicamente para dar inicio lo primero que vemos es si corresponde este procedimiento, tiene que ser uno de los títulos mencionados en este artículo, ¿no? Como verán, en nuestro caso estamos los que tienen el inciso 6, que es los títulos que tienen fuerza ejecutiva por ley o están sujetos a un procedimiento especial. Entonces, además de eso, a mí me gustaría empezar por la forma en que nosotros encaramos al juicio ejecutivo. Nosotros dividimos el juicio para conocerlo nosotros o cómo lo manejamos en realidad en estas tres etapas. Si ustedes en algún momento han trabajado con la ley de regulación de honorarios, se darán cuenta que estas etapas son las mismas que establece la ley para regular los honorarios en los juicios ejecutivos. Así que no es casualidad que lo dividamos así. Pero además, porque son los momentos en los que nosotros vamos a hacer estrictos controles de la situación del juicio, digamos. Al inicio del juicio, lo primero que controlamos al recibir la demanda es si es un procedimiento ejecutivo, ¿no es cierto?, que vamos a verlo por el artículo que vimos anteriormente, y vamos a establecer estos controles que están marcados acá. No porque no recibamos la demanda si no cumple con algunas de estas cuestiones, porque sabemos que no podemos rechazar por sí cualquier escrito que nos presenten en nuestro juzgado, aunque sea claro que, por ejemplo, no es nuestra competencia en la materia, o no es nuestra competencia en el territorio, o no es nuestra competencia en el monto. Si es que el profesional desea presentarlo, lo recibimos igual y nos expediremos como corresponde a través de una resolución, ¿no es cierto? Entonces, si capacitamos lo suficiente a la gente de nuestra mesa de entrada para detectar estas cuestiones desde un primer momento, lo que pueden hacer ellos es sugerir al profesional que lo presente en el lugar que corresponde, por una cuestión de evitar un desgaste procesal innecesario, digamos. ¿Sí? Si el profesional igual lo quiere presentar, se lo recibimos y, como dije antes, le contestaremos a través de lo que corresponda. Resolución, providencia, depende cuál sea la cuestión que hay que responder. Entonces, en lo que refiere a la competencia, nosotros, juzgados de paz, podemos diferenciar nuestra competencia a través de estas tres cuestiones. Uno, la materia que está dada por nuestro reglamento, por nuestra ley orgánica, está en el artículo 80, dentro de eso está nuestra competencia en materia civil. Además tenemos la competencia en razón del monto, que esto es otra cuestión que va a depender de a qué juzgado pertenezcan ustedes. Si pertenecen a uno de primera, segunda o tercera categoría, los montos han variado. Están acá en este PowerPoint, ustedes ven la acordada, esta última acordada que salió este año, que eleva nuestras categorías, ¿sí? Y en mi caso, que soy juzgado de paz de primera categoría, son estos 6 salarios mínimos vitales y móviles. Excediendo ese monto ya sería competencia de la justicia ordinaria, entonces excediendo ese monto debería ir a un juzgado de primera instancia. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos cómo vamos con lo de la categoría hasta acá? Espero, porque no los puedo ver a todos, así que espero que se entienda. Bien, en cuanto a la competencia territorial, están dados siempre por las acordadas que de origen a cada uno de sus juzgados. El mío, como es un juzgado barrial, tiene una competencia bastante limitada en cuanto al territorio. Fuera de eso, tengo que ver si corresponde
a un juzgado de la ciudad de Posadas, o al juzgado de Villa Cabello, o al juzgado de Fátima o Garupá, o si corresponde un juzgado del interior, porque no podrían haberme presentado. Pero hay una salvedad acá en cuanto a la competencia territorial que es algo importante destacar, porque acá había una discusión que ya lo habrán hablado o lo habrán escuchado, mejor dicho, los que estuvieron en la conferencia de la doctora Fiori, cuando se tratan de cuestiones de defensa del consumidor. Porque en principio, lo que nos dice el Código Procesal es que cuando se trata de una cuestión patrimonial, la competencia es prorrogable, ¿sí? Entonces, si yo tengo una cuestión meramente patrimonial, donde no se vislumbra que haya una relación de consumo, podrían, aunque alguna de las partes se domicilie en el centro de la ciudad de Posadas, presentar la demanda en mi juzgado, ¿sí? Salvo que haya, en ese caso yo tendría que continuar el trámite sin discutirlo, salvo que yo vea que hay una cuestión de consumo. ¿Y cómo descubro esto? Puede denotarse la relación de consumo porque específicamente esté establecida en el pagaré, o hablando de pagarés, por ejemplo, ¿no? Como, por ejemplo, diga que María le debe a Pedro la suma de pesos 50.000 en concepto de venta de mercaderías. Si eso está expresado, es claro que en ese pagaré hay una relación de consumo, porque era por compra-venta de mercaderías, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces esa parte cuando está expresado estrictamente en el título. Y si no, la relación de consumo puede denotarse, inferirse o presumirse por la calidad de las partes. Que esto es algo muy importante para nosotros porque ya hay un fallo del Superior Tribunal de Justicia que infiere la relación de consumo por la calidad de partes y que es el fallo a partir del cual empezó esta cuestión de la competencia y la declaración de incompetencia de oficio cuando hay relaciones de consumo. Es el fallo de la doctora Isasa de Sapelli, que si no lo conocen, después yo se los paso, los tengo no en esta presentación, justamente la tengo en otra, pero a raíz de ese fallo, ¿qué pasa? Siempre que haya una financiera como parte actora, se presume que hay una relación de consumo por la calidad de esa financiera, ¿sí? Se presume que esa financiera da préstamos como una actividad comercial, digamos, ¿sí? Así, en resumen hablando. A partir de ese fallo, todos los juzgados de paz empezamos a recibir un montón de juicios ejecutivos de financieras, que antes se tramitaban generalmente en el Palacio de Justicia, en los juzgados de primera instancia o en los juzgados de primera instancia de las cabeceras, ¿no? Pero una vez que apareció este fallo, empezamos nosotros dentro de nuestro monto, por supuesto, a recibir los juicios ejecutivos de las financieras que llevan contra deudores que se domicilian en nuestra jurisdicción, ¿sí? Entonces vienen dos cuestiones de competencia, monto y territorio. Estamos. Cuando se actualiza, primero, esta cuestión de competencia estaba únicamente establecida en el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor, que en su parte final dice que cuando hay una cuestión por créditos para el consumo, el juez competente es el del domicilio del deudor y que la declaración de incompetencia debe ser de oficio. Y posteriormente se actualizó nuestro propio código de procedimiento que él mismo establece que cuando hay una cuestión de relaciones de consumo, el juez competente es el del domicilio del consumidor, ¿sí? Entonces ya tenemos dos cuestiones normativas que establecen que siempre que haya una cuestión de consumo, el juez competente va a ser el del domicilio del consumidor, ¿sí? Acuérdense que todo lo que establece la Ley de Defensa del Consumidor es siempre con intención de proteger a la parte más débil en la relación que se presume que es el consumidor, ¿sí? Bien, espero no estar mareándolos porque ya me imagino hasta acá que es un choclo de información. Pero esto está la competencia territorial. Una vez que
vemos que somos competentes, está todo esto chequeado, vemos que es nuestra jurisdicción, que es nuestro monto y que la materia nos corresponde, vamos a la parte de la documentación que se acompaña, ¿sí? ¿Qué es esto? Estrictamente copias de traslado, ¿sí? Nosotros revisamos acá que nos presenten y si no nos presentan se lo intimaremos en la providencia que corresponda, ¿sí? Exigencias de las leyes, yo les puse acá, pero básicamente es todo esto que está acá nombrado es lo que controlamos al recibir el escrito de demanda cuando le vamos a contestar en nuestra primer providencia, ¿sí? Nosotros en nuestra primer providencia, si no somos competentes, nos vamos a declarar incompetentes, no vamos a proveer directamente. Si le falta alguna documentación, se la intimaremos. Si faltan copias de traslado, se las intimaremos bajo el apercibimiento correspondiente del 121. Si falta la representación procesal, dependiendo de lo que invoque el abogado, también le intimaremos a que o presente la copia del poder o, si es patrocinio letrado, que, que presente el escrito en debida forma o que ratifique si es una cuestión de tenerlo como gestor en la primera vez. Fondo de justicia, tasa de justicia, constitución de domicilio procesal y electrónico, son todas cuestiones que se verifican al principio y que se las contestan en ese mismo acto, digamos, o sea, cuando se va a hacer la primera providencia. ¿Qué pasa con estas intimaciones? ¿Yo puedo proveer el inicio de la demanda ejecutiva si me falta alguna de estas cuestiones? Eso es un criterio del juez de cada dependencia. El nuestro, en general, es que si la consecuencia de esto que falta no implica detener el procedimiento o que se vuelva atrás con el procedimiento, damos curso, ¿sí? Vamos avanzando lo más que podemos mientras esperamos que cumpla con lo siguiente, ¿no? Un ejemplo claro de esto sería, si lo que le falta es la copia de traslado, el artículo 121 establece que el apercibimiento es tenerlo por no presentado al escrito. Entonces, ¿para qué yo voy a proveer algo que si no me presenta en término, va a ir para atrás y se va a tener por no presentado? Más vale el intimo, espero a que me cumpla y después seguimos adelante. Ahora, si lo que le falta es la tasa de justicia que puede seguir cumplirlo más adelante, le proveo, inicio el juicio, voy librando mandamiento y mientras tanto la parte tiene la posibilidad de cumplir con el pago de la casa. Lo mismo con el fondo recién vamos a requerirlo estrictamente en el momento de la regulación. ¿Se entiende a lo que voy con el criterio que nosotros tenemos? ¿Sí? No implica que sea el de ustedes, pero está bueno siempre ser como expeditivos, digamos, y poder avanzar con el procedimiento lo más que podamos, siempre que sea posible o que sea subsanable lo que estamos haciendo, ¿no? Por esa misma cuestión, tratamos de, al principio, ser más quisquillosos con toda la documentación que nos traen, con todo lo que tenemos que controlar, para que después no tengamos que volver para atrás, ¿sí? En lo que fuimos avanzando. Bien, hasta acá vamos con la demanda, ¿no es cierto? Nuestras primeras providencias, nuestro juzgado, son bastante ómnibus, digamos. Tienen todo lo que le podemos ya proveer en ese momento que sirva para ir ganando tiempo, tratamos de proveerlo, ¿sí? Lo principal es tener por presentado parte en la calidad invocada, con el poder acompañado, si es, o todas las documentales acompañadas que ya hayan presentado. Librar los oficios que se pidan, por ejemplo, puede ser que se desconozca el domicilio de la parte demandada y se pida oficio a Secretaría Electoral para conocer su domicilio actual. Librar mandamiento, las autorizaciones, acá están separadas porque nosotros generalmente las proveemos separadas. Por un lado, las autorizaciones de los que pueden diligenciar mandamiento, ¿sí? Que son las sustituyentes facultades,
o las autorizaciones del artículo 15, que son para los secretarios de los estudios a tomar vista del expediente, poder hacer los despachos, presentar documentación, presentar escritos, etc. Oficios de apertura de cuenta, ahora les cuento por qué lo hacemos acá. Traba de embargo, de esto también, en eso también me voy a detener, y las intimaciones que sí correspondieron, que son las que les venía comentando. Si no trajo fondo permanente, bueno, fondo permanente, intimación de fondo permanente. Si no trae, no ha constituido domicilio, intimarlo a constituir domicilio. Ya está bueno que si es una intimación como esta, le pongan el apercibimiento, ¿sí? Que sería, en el caso del domicilio, tenerlo por constituido en los estrados del juzgado. Sobre todo para nosotros, juzgados de paz, esto es muy importante porque todas las notificaciones las tiene que hacer nuestro oficial de justicia, ¿no es cierto? Y cuanto más lejos estén, más difícil se pone para los oficiales de justicia tener que ir a hacer esto. Bien, nosotros, el oficio de embargo, en un primer momento lo librábamos, trabábamos embargo como nos pedían ya con la demanda. Nos denunciaban bien a embargo. No sé si ustedes han visto que los juicios ejecutivos de financiera tienen mucho este tipo de denunciar ya como bien a embargo el sueldo de la persona, los haberes que percibe como dependiente de algún lugar, porque ellos le piden eso para darle los créditos, los recibos de sueldo. Entonces suelen denunciar como bien a embargo ya los haberes. Los pedían o los piden en el escrito inicial. ¿Y qué pasa acá? Nuestro mandamiento es de intimación de pago y embargo. Entonces, lo que establece el código más a grandes rasgos, a partir del artículo 500, que es donde habla todo esto de la forma de mandamientos, es que va el oficial de justicia con el mandamiento librado y en ese momento hace la intimación de pago y en su defecto, es decir, si no le pagan, traba embargo, ¿sí? Entonces, para ser un poco más coherentes con esto, con este momento procesal, digamos, dejamos de trabar los embargos en la primera providencia. El criterio era antes, es una medida preventiva, cautelar, tiene derecho, no hace falta más que saber que el título ejecutivo tiene formalmente todo lo que requiere, digamos. Entonces, por eso trabajamos embargo en la primera providencia. Ahora tenemos por denunciados los bienes que ellos nos dicen para su momento oportuno y lo hacemos antes de la sentencia o en la sentencia. Sí, hasta acá fuimos cambiando, y esto les va a pasar, que van a ir cambiando de criterios cuando vean que les conviene organizarse de una u otra manera, y esto depende de lo que ustedes vayan interpretando. La ley no es muy difícil de interpretar, pero más que nada también depende de los momentos del personal y organización que tengan ustedes en su dependencia, ¿no es cierto? A veces, muchas de las decisiones que se toman en cuanto a algunas formas de actuar tienen que ver con eso, con la forma de organización de cada dependencia, con quién tiene la posibilidad de controlar ciertas cuestiones y en qué momento. ¿Sí? Entonces, hacemos en nuestra primera providencia, que les vamos a pasar en nuestro cuadernillo los modelitos, todo esto que ponemos acá, salvo la parte de trabar embargo, ¿sí? Entonces, ¿cuándo sale esta primera providencia? Dentro de los 5 días establece el código, ¿no es cierto? Que una vez que recibimos un escrito lo tenemos que contestar dentro del plazo de 5 días. A veces, depende del cúmulo de tareas, eso es muy difícil de cumplir. Tratamos de estar en lo que podemos a esos términos. Y lo primero que se verifica es lo que dijimos al principio de la documental que traen. ¿Por qué? El artículo 492, que nos dice cuáles son los títulos ejecutivos, nos dice cuáles son las documentales que se deberían acompañar a la demanda, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros tenemos un juicio ejecutivo con base en un pagaré, tenemos que controlar el pagaré. ¿Cómo vamos a controlar el pagaré? Con la ley
de letra de cambio y pagaré, y el decreto ley, por supuesto, ¿sí? Dice el mismo código que una vez que nosotros controlamos las formalidades del título ejecutivo, iniciamos. Entonces, controlamos las formalidades para ver qué establece la ley y lo iniciamos. En nuestros casos de ejecuciones de SAMSA, por ejemplo, controlamos la ley de servicios de aguas potables, que es la que nos dice qué situaciones se tienen que cumplir para que eso se convierta en un título ejecutivo, que son un par de incisos ahí dentro de esa misma ley. En los preparavías, ¿qué tenemos que controlar? Y si es un preparavía o una tarjeta de crédito, vamos a controlar que se den todas las situaciones que dice la ley de tarjetas de crédito en el contrato y en las facturas, y una vez que está eso, el preparavía se hace la citación para que vengan a reconocer las firmas el demandado. Si eso ya está, se da inicio al ejecutivo, digamos, ¿sí? Eso para los tres tipos de juicios ejecutivos de los que yo les hablé. Bien, creo que es un montón de información y como no los veo, no sé si se están mareando o no se están mareando. En fin, me quedé. Primer providencia. Controlamos esas documentaciones y vemos que formalmente están cumpliendo con los requisitos que establecen las leyes o el código. Directamente sacamos esta primera providencia con iniciada la demanda ejecutiva, ¿sí? Muy importante tener el monto por el que poner el monto por el que se inicia y le ponemos ya las costas provisorias, que son, las estimamos en el 25%, ¿no es cierto? Esto va a salir en el mandamiento. En esa misma providencia dijimos que libramos el mandamiento de intimación de pago y embargo, y lo que hacemos nosotros, por ejemplo, en nuestras providencias, es establecerle un punto donde dejamos en claro ya que se autoriza a la parte a librar un nuevo mandamiento si fallara el anterior diligenciado por el caso de ser domicilio impreciso o haberse cambiado de domicilio. Entonces, ¿para qué hacemos esto? Para que no tengan que venir a pedir, si van y no es el domicilio de la persona, vuelvan, pidan otra vez que se libre un mandamiento y tengan que volver a hacer todo el trámite, ¿no? La idea es ahorrar en tiempo. Les repito, lo van a ver todo en los modelitos que les vamos a pasar. Sí, porque así hablarlo en el aire es como un poco difícil. Bien. ¿Qué tenemos nosotros una vez que sale la primera providencia? Los actores nos van a presentar el mandamiento de intimación de pago y embargo ellos, ¿sí? Nosotros, ahora, como estamos con todo este tema del CIGET y los profesionales presentan sus proyectos de mandamiento por CIGET, lo que hacemos es imprimimos uno de esos proyectos, controlamos si está ok o no está ok, igual lo sacamos con una providencia a despacho, donde sale la providencia diciendo que se pasa a control el mandamiento y que el proyecto de mandamiento y que si está en condiciones se firme a través del actuario. Y si no, y en esa misma providencia a la vez le comunicamos a la parte el día que puede venir a presentar el proyecto físico para su firma y libramiento y turno con el oficial de justicia. Como nosotros tenemos pocos abogados que intervienen en el juzgado, tenemos divididos en días y horas ya para cada profesional. Raramente aparecen nuevos abogados, pero si aparecen, tenemos como un turno liberado, donde nosotros ya en las providencias le ponemos, siempre que le intimamos a que nos presenten los escritos físicos, le damos el día y el horario en que lo tienen que hacer. Eso salió en la acordada, si lo vieron cuando empezó toda esta cuestión de la pandemia, que debe establecerse ya por providencia, ¿sí? Asignar ese turno. Con el mandamiento, los proyectos hacemos lo mismo. Le asignamos el turno para que si está bien, ellos ya lo puedan presentar. ¿Cómo se enteran si está bien o no? Porque eso que controlamos, lo escaneamos y también lo sacamos al despacho. Entonces, ellos van a ver si sale su proyecto observado, cuál es la observación que tiene,
para poder modificarlo y no tener que venir y recién ahí que se les muestre y se le observe. Y bueno, como siempre, todo el criterio siempre de celeridad y que no se junte demasiada gente en los juzgados, en las mesas de entrada, que es una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta hoy. ¿Sí? En cuanto a la diligencia de este mandamiento, nosotros damos los turnos telefónicamente y a través del sistema de gestión de turnos que usó la Secretaría Técnica de Informática. Son las dos formas en que nuestro oficial de justicia asigna los turnos para poder salir a diligenciar los proyectos una vez que están firmados, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que sigue tiene que ver con la parte de notificación. No sé si hay oficiales de justicia presentes en la charla o gente que tenga dudas respecto a esta parte de la notificación. Me gustaría tomarla al final con dudas específicas porque en general es una cuestión más de los oficiales. Pero básicamente lo que tenemos que controlar nosotros cuando recibimos ese mandamiento diligenciado, porque ahí es donde vuelve nuestro control, ¿no? Como actuarios o como proveyente o lo que sea que me toca a mí agregar ese mandamiento diligenciado para evitar que haya alguna nulidad, es que se haya hecho en el domicilio de la persona, en el domicilio del demandado o personalmente, porque es lo que establece la ley que se debe hacer, que la intimación por mandamiento se debe diligenciar de esta manera, en el domicilio real o de manera personal, ¿sí? No puede hacerse en otro domicilio, no puede hacerse en el domicilio laboral. Son cuestiones muy particulares que a veces se permiten, pero en general lo que dice la ley es esto. Y la ley establece también el mecanismo para seguir con el juicio en el caso de que no se lo encuentre la persona o que no se conozca su domicilio, ¿sí? Vamos, va el oficial con el mandamiento, lo encuentra, notifica, deja las constancias, perfecto, vuelve con el mandamiento diligenciado, ok, lo agregamos, continuamos. Si va el oficial de justicia, no encuentra a la persona, pero hay alguien, un familiar o lo que sea, y les dice que la persona vive ahí, ¿se lo puede dejar? Sí, porque es en el domicilio real, ¿sí? Lo puede dejar ahí entonces. Entonces, esas cosas vamos a constatar nosotros en el acta que hace el oficial de justicia. Otra cuestión, ¿qué se debe acompañar en el mandamiento? Lógicamente, el mandamiento tiene que llevar la copia de traslado de la demanda y, sobre todo, de las documentales que dan los títulos base en los cuales se basa el juicio ejecutivo y la copia del poder si el abogado fuera apoderado. Porque esto es una cuestión lógica de las defensas que puede oponer la parte, ¿sí? Sobre todo de las excepciones procesales, de eso estoy estrictamente hablando. Excepción de falta de personería, excepción de pago, por ejemplo, si yo tengo recibos de ese pagaré que me están ejecutando, ¿sí? O de esas cuentas de agua potable, en mi caso, tengo esa posibilidad. ¿Se entiende esto? Entonces, esas documentaciones tienen que estar acompañadas con el demandamiento. Eso, ¿cómo lo hacemos? Eso va a quedar la constancia en el mismo acta que hace el diligenciador, porque ahí va a decir, ¿sí?, que se entregó copia del mandamiento de intimación con la documental detallada, ¿sí? Bien. Esto, ¿qué implica esa intimación de pago y embargo? Que en ese momento la persona debería pagar. Es muy poco probable. Yo no lo he visto en mis años, que no son tantos, pero no lo he visto que una persona en ese mismo acto le diga al oficial de justicia, sí, toma, acá tenés el dinero. Pero como la ley establece eso, es por esta razón que nosotros libramos, antes de librar el mandamiento, el oficial banco, ¿sí?, el de apertura de cuenta. Porque si alguien tuviera ese dinero y quisiera pagar, lo ideal es que pueda hacerlo y el oficial de justicia tiene hasta el día siguiente para depositar ese dinero en la cuenta que corresponde al juicio de la carátula, ¿sí? Entonces, por las dudas, por una cuestión de orden, ya lo hacemos ahí, ¿sí? No quiere decir que yo no le puedo librar el mandamiento hasta que no lo libre el oficial banco y no tenga apertura de cuenta. No. Quiere decir que nosotros tenemos este criterio por una cuestión de orden de hacerlo de esta manera, ¿sí?
ustedes lo manejarán como crean que corresponde en su juzgado, ¿sí? Bien. Pero entonces, si no paga la persona, que es lo que comúnmente sucede, lo que hace el oficial de justicia es en ese mismo acto proceder a trabar embargo, ¿sí? Y ahí puede trabar embargo sobre bienes que ya se haya denunciado, si es que el diligenciador el que acompaña al diligenciador en ese mismo acto le expresa, ¿sí? Vieron que generalmente las actas, no sé si ustedes ya tienen confeccionadas sus actas, si no igual se las podemos mandar, pero las nuestras dicen en la parte de abajo que tienen para completar la parte de se procede a abonar la suma de pesos tal, que eso es lo que se tacha si en ese momento no se paga, y la parte siguiente dice se procede a trabar embargo sobre, y ahí se detallan los bienes sobre los cuales se traban embargo, o generalmente los profesionales lo que hacen también es reservarse en ese momento el derecho a denunciar bienes a embargo más adelante, ¿sí? Si es que no lo saben. Bien. Esto es un mandamiento bien diligenciado en debidas condiciones que vuelve, y una vez que se agrega ese mandamiento, nosotros lo sacamos a despacho con un simple agreguese y con el informe del oficial de justicia, por supuesto. Y una vez que esto sucede, nuestro juicio ya está en condición de pasar a dictar sentencia, ¿sí? Esperamos nosotros en nuestro juzgado, por experiencia, a que la parte actora venga y pida que se pase a dictar sentencia. Estamos hablando que una vez que ha transcurrido el término para poner excepciones y todo eso, ¿no es cierto? Que esos son los 5 días que tiene la parte demandada para presentarse, constituir domicilio o poner excepciones si las tuvieras, ¿no? Estamos hablando en el caso de que no vengan, que es lo que nos pasa a nosotros, al menos la mayoría de las veces. La verdad es que de 100 juicios tendremos ni uno donde haya una contraparte, tendremos medio, por así decirlo, porque es nuestra realidad. La mayoría de los casos de los juicios son o de financieras o de SAMSA, y la parte no viene a quejarse. Directamente o deja que el juicio continúe o hace un convenio de pago. Y esta es la razón por la cual nosotros esperamos a que la parte actora nos pida que dictemos sentencia. Porque entre ese momento que fueran a llevar a diligenciar el embargo, el oficio de embargo, el mandamiento de embargo, y nosotros dictamos sentencia, podrían entre ellos estar haciendo un acuerdo extrajudicial y dictamos sentencia y después hay que suspender o tenemos que ver arreglar ahí procesalmente. En cambio, si ellos vienen y ya nos presentan un acuerdo, nosotros directamente podemos llegar a concluir ese juicio definitivamente, porque si nosotros dictamos sentencia sabemos que ¿qué va a pasar? Esto va a continuar, porque nuestro juicio ejecutivo no va a terminar en la sentencia, termina recién cuando se termine de cobrar el juicio, ¿no es cierto? Bien, igual me estoy adelantando un montón. A ver, quiero acá, antes de continuar con la parte de la sentencia, contarles qué pasa en el caso de las financieras y los pagarés de consumo. Voy a tratar de no explayarme mucho en eso porque me imagino que la doctora Fiori les habrá aclarado un montón, porque bueno, ella fue la que empezó todo este camino del pagaré de consumo. Esto nació en nuestro juzgado, así que yo lo cuento con mucho orgullo porque nació en un juzgado de paz y ahora lo están aplicando 5 de los 8 juzgados de primera instancia, y eso fue a raíz de que obviamente nos apelaron todos los juicios en los que establecimos este criterio, y los jueces de primera instancia empezaron a tomar decisiones respecto de nuestro criterio en ese momento, que era el criterio de la doctora Fiori, ¿no es cierto? Cuando pasaron los distintos jueces, tanto la doctora Girard, que ahí la veo, subrogando nuestro juzgado, como el doctor Wolfer ahora, siguieron con este criterio de lo que llamamos pagaré de consumo, por así decirlo, como una especie dentro del género de pagaré, que en general nosotros tendríamos que únicamente revisar los requisitos de un pagaré por la ley cambiaria, en principio, ¿sí?
lo que les había dicho hoy que era muy importante el fallo de la doctora Isaza de Sapelli, que establece este carácter de relación de consumo por la calidad de las partes que se presume, abrió a que se aplique el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor en los juicios ejecutivos, en los juicios de este tipo, ¿sí? Entonces, eso hizo que nosotros, a nuestro criterio, no podemos aplicar la ley, a veces sí, a veces no. Si ya estamos diciendo que hay que aplicar la Ley de Defensa del Consumidor en las cuestiones de competencia, ¿por qué? Porque hay una relación de consumo que se presume en calidad de las partes, ¿por qué no vamos a aplicar el resto de ese mismo artículo, porque estamos hablando del mismo artículo de la ley, para revisar los créditos de consumo, ¿sí? Ese artículo 36 habla de requisitos que se deben cumplir en el contrato de crédito para el consumo, ¿sí? Está bien, un pagaré no es un contrato, estamos todos de acuerdo en eso. Pero ¿qué sucedió? Hace algunos años que viene toda esta cuestión de la Ley de Defensa del Consumidor en todo el país haciendo auge, empezaron a surgir cuestiones o empezaron a surgir planteos de excepciones o defensas basados en la Ley de Defensa del Consumidor, y así fue que uno de ellos llegó a nuestro juzgado y nos puso a nosotros a pensar sobre esto. Sí, que fue el fallo de Carza contra Melgarejo, que no sé si se los habrá mencionado la doctora Fleck. A raíz de ese fallo nosotros empezamos a estudiar esto y a ver fallos. Hubo un fallo plenario que fue uno que salió unos días antes de sacar nuestra sentencia en ese momento, donde se discutían estos criterios, que es el fallo de Azul. Yo generalmente a mis colegas siempre se los paso para que los lean, es un fallo muy interesante. Y este fallo establecía los juzgados de primera instancia de la ciudad de Tandil que estaban teniendo diferentes criterios acerca de las cuestiones cambiarias, y aplicar solo la ley cambiaria o aplicar el derecho de defensa del consumidor. En realidad, perdón, me voy a corregir. La cuestión no era si aplicar la ley de defensa del consumidor. La cuestión era, ¿procede a hacerlo por vía ejecutiva o si hay una cuestión de consumo directamente lo tengo que hacer por la vía ordinaria? Sí, eso era lo que se planteaba. Imagínense, lejos de plantearse si había que aplicar ley de defensa del consumidor o no, ellos dijeron, sí, hay que aplicarlo, no hay duda. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Y ahí fue donde se planteó esto. Un juzgado lo que hacía era directamente les rechazaba los pagarés cuando se trataba de una cuestión de consumo, diciendo que tenía que ir por la vía ordinaria, porque eso era lo que la ley pretendía, porque tenía más defensas para la parte menos protegida. Y otro de los juzgados de ellos les decía que si ellos podían acreditar que se hubiera cumplido, además de los requisitos que establece la ley cambiaria, con los requisitos que establece esta ley, el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor, que son requisitos de información, repito, les dicen, si ustedes pueden acreditar que le dieron esta información a la parte, al consumidor, procede, lo tenemos como que tu título ejecutivo se completa con esas dos cuestiones, ¿sí? Los requisitos de la ley cambiaria más los requisitos que establece la Ley de Defensa del Consumidor. Ahí recién tu título está completo y ahí nace este criterio del pagaré de consumo que se debe completar con estas dos cuestiones, ¿sí? Entonces, lo que hizo, esto fue, por supuesto, acá a las salas a discutirse, y lo que ellos conciliaron es aceptar este criterio del pagaré de consumo, de integración, la posibilidad de integración del pagaré, y esto fue lo que nosotros recepcionamos y es lo que nosotros le decimos a las partes cuando vemos que el acreedor, el que inicia, el ejecutante, trae un pagaré y es una financiera. Nosotros le decimos, bueno, está perfecto, pero además de esto, acredite, le damos nosotros un plazo, porque no está establecido en la ley, le damos un plazo de 5 días a partir de la notificación de esa providencia para que acrediten haber cumplido con los requisitos de información que establece ese artículo. Esa intimación la notificamos por cédula y a partir de ahí comenzamos a correr el tiempo.
Tampoco nos ha pasado ponernos súper ultra archi estrictos con el plazo de 5 días, porque esto fue algo que cambió en su momento, esto fue algo nuevo, ahora ya todos los que litigan con nosotros lo saben, pero en su momento era algo súper nuevo y las partes salían a buscar los tickets o cualquier otra forma que tenían para poder acreditar eso. Por un lado. Por otro lado, apelaban todo lo que nosotros le decíamos, ¿sí? Que si quieren después les cuento las respuestas que tuvimos de esas apelaciones. Pero en fin, ¿qué pasó? Nosotros seguimos, este es nuestro criterio. Hay juzgados de primera instancia que no coinciden y otros que sí. En los que no coinciden, cuando vuelven de primera instancia, seguimos con el juicio ejecutivo, cosa de no apelar, que no volver a generar una apelación, porque ¿qué sucede? Esto, como les digo, es una providencia que nosotros, como todo esto lo controlamos antes de dar inicio al juicio, vieron que hablábamos de que este control de la condición en la que se encuentra el título que se va a ejecutar se tiene que revisar antes de la primera providencia. Bueno, ahí lo revisamos nosotros. Y si en ese momento no lo cumple, ya le intimamos. Y no le damos curso a la demanda ejecutiva, intimamos a que primero cumplimente. ¿Sí? Si cumplimenta, porque nos trae algún que otro documento con la firma de la parte, por ejemplo, que acredite que se le dio la información, o nos trae un ticket, porque es válido en la factura, perdón, no el ticket, en la factura, porque dice la ley que el consumidor tiene que exigir que se le dé su factura, entonces si en la factura, en la copia de la factura, figuran todos los requisitos, ya está, lo tomamos como que sí se los dieron y le damos curso. Bien, controlamos esas cuestiones y a partir de ahí, si no, si lo cumplen, iniciamos el juicio ejecutivo. Si no lo cumplen, lo que hacemos es declarar la inhabilidad de título y rechazamos la demanda ejecutiva por inhabilidad de título. ¿Sí? En un primer momento, las apelaciones iban dirigidas a esa primer providencia donde le intimábamos a cumplimentar. Ahora, ya directamente las partes, cuando saben que no tienen en su poder la documentación, esperan hasta que rechazamos y ahí lo que hacen es apelar el rechazo por inhabilidad de título, ¿sí? Que eso fue como mucho más organizado. Para nosotros también, porque imagínense que también en realidad, según lo que dice el Código de Procedimientos, si hay una apelación y no es de la sentencia que rechaza el título, la apelación esa tendría que diferirse hasta el momento de dictar sentencia y después recién ahí elevarse, y bueno, como que nosotros en ese momento no lo esperamos, lo elevamos instantáneamente, rechazábamos la reposición y elevábamos con nuestros criterios explicándolo, pero porque queríamos generar también esto de que los juzgados de primera instancia conozcan qué era lo que estaba pasando con nosotros y tengan una opinión, y esperamos que pronto también haya una opinión del superior para que todos tengamos una estructura, una línea segura que seguir, porque si no, mientras tanto, les va a pasar que ustedes, por ejemplo, ahora van a empezar a decir, bueno, ¿qué hago? ¿Aplico o no aplico? ¿Es más complicado o no es más complicado? ¿Veo solo la ley cambiaria? Bueno, en fin. Evidentemente esto igualmente en el resto del país se avanzó con la misma idea, ¿no es cierto? Siempre la ley de defensa del consumidor, con su carácter de orden público, con su rango constitucional y todo eso, se fue adoptando este criterio, porque si ustedes empiezan a observar los pagarés nuevos que vienen ahora, yo estoy hablando de los pagarés, esto fue que comenzamos con todo este movimiento hace 2 años atrás más o menos. Los pagarés que empezamos a recibir ya el año pasado de Compañía Financiera Argentina, por ejemplo, tienen muy ordenadito todos los requisitos del pagaré en la parte superior de su hoja, es una hoja su pagaré, y en la parte de abajo dice requisitos del artículo 36 de la ley 24240 y completan todo. Y la persona que firma el pagaré firma las dos cosas. Entonces, ellos ahí ya tienen acreditadísimo que cumplieron con ese deber de información, ¿no es cierto? Bueno, entonces esos pagarés, por ejemplo, para nosotros
ni los controlamos, o sea, no nos ponemos a mirar si le dieron o no la información porque ya están ahí, está brindada, está ahí, o sea, es concreta, ¿sí? Y lo que le decía de qué pasa si falta este requisito, si no está cumplimentado lo del artículo 36, para nosotros es como si le faltara la fecha, o si le faltara el lugar de libramiento, o sea, son como requisitos fundamentales sin los cuales no le damos curso a la demanda, ¿sí? No les digo el monto porque el pagaré librado en blanco es válido, pero comparado con ese tipo de requisitos, ¿no es cierto? Pero el criterio podría ser tranquilamente decir, si yo veo que hay una relación de consumo, no lo ejecuto. Le das lugar, pero a través de un juicio ordinario, que para nosotros sería un cobro de pesos. Eso es un criterio válido también. Para mí lo único, para mí como haber estudiado este tema, ¿no? Como profesional que ha estudiado este tema, lo único que no me parece lógico es decir que vaya únicamente por la ley cambiaria fundado en la abstracción del pagaré y lo que establece la ley cambiaria. Creo que eso hoy por hoy ya no es discutible. Y lo creo por este fallo que da nuestro Superior Tribunal de Justicia, que les dije, o sea, ellos ahí ya hablaron de la calidad de las partes y que es aplicable a la competencia y nosotros empezamos a recibir todos distintos juicios porque el demandado vivía en nuestra jurisdicción. Entonces, ¿por qué vamos a aplicar en algunos casos sí la ley y para otra parte de las formalidades no? Estamos hablando de la misma ley, del mismo artículo inclusive, lo recalco. Bien, creo que esto ya fue mucho de aburrimiento. Pero así es más o menos el criterio que nosotros tenemos con los juicios ejecutivos. Para contarles la novedad, que no es tan novedad porque ya hace bastante que se está haciendo. Igual sé que hay muchos juzgados que no lo aplican, ¿sí? Inclusive juzgados de acá, de Posadas, hay algunos que no, como les dije. Y espero que pronto tengamos como una decisión así de nuestro superior tribunal que nos diga, porque obviamente, así como nos apelan a nosotros, les apelan a los juzgados de primera instancia que están con este mismo criterio y en algún momento tendremos novedades y una línea que seguir, ¿no? En algún momento en los tiempos de la justicia, claro. Bien, hablábamos de que si todo eso está bien, todo lo que pasó en medio del mandamiento diligenciado, sea defensa del consumidor o no sea, y qué sé yo, está todo bien, vamos a la parte de la sentencia. Entonces, acá está lo que les decía. Nosotros lo hacemos a pedido de parte, vencido, por supuesto, el término que establece la ley. Dictamos nuestra sentencia de trance y remate. Y quiero destacarles otra vez que hasta este momento, hasta el momento de dictar sentencia, es el tiempo que nos da la ley a nosotros para revisar los títulos que son base de la ejecución. O sea, hasta antes de dictar la sentencia yo puedo decir en cualquier momento si un pagaré es válido o no es válido, porque le falte algún requisito, ¿sí? Ahora, por una cuestión de orden, lo ideal o de no derrochar recursos, lo ideal es hacerlo en el primer momento. Revisamos ahí, vemos que si le falta algo ya no le damos curso para no llegar hasta este momento, haber diligenciado mandamientos, si no le encontraron tuvo que diligenciar más de una vez, o librar oficio al empleador pidiendo informe de dónde trabaja ahora, un montón de cosas que suelen, vicisitudes que suelen ocurrir en los juicios, para llegar acá y decir, ah, no, mirá, no tenía esto, lo voy a rechazar por inhabilidad de título. ¿Sí? Es como que lo ideal es hacer todo eso antes. Una vez que vemos que está ok, que sí cumple con todos los requisitos, entonces lo que hacemos es mandar llevar adelante la sentencia de trance y remate, ¿sí? Por el monto reclamado más intereses, costas y costos de la ejecución. Y es muy importante acá establecer los intereses, ¿sí? Nosotros en nuestra sentencia tenemos que decir qué intereses son los que se van a aplicar, ¿sí? ¿Cómo lo sabemos? Generalmente el título ya nos va a decir o la demanda o el mismo título a ejecutar nos va a decir
qué intereses ellos pretenden aplicar. Nosotros lo que hacemos ahí es controlar. Controlar porque tenemos la posibilidad de morigerar esos intereses si vemos que son excesivos, ¿sí? Entonces, nuestro criterio siempre fue seguir, hay miles de criterios de morigeración de intereses, pero el nuestro siempre fue el de la Cámara Nacional del Trabajo, que era 1,5 veces la tasa activa del Banco Nación, ¿sí? Que era una vez por los intereses financieros y otra vez por los intereses punitorios, media vez por los intereses punitorios. Eso era nuestro criterio. Hoy por hoy, los intereses de la tasa activa del Banco Nación exceden muchísimo más de los intereses que están impuestos en las cartulares. Entonces, hoy lo miramos en cada caso qué es lo menos perjudicial en realidad para las partes. Para las dos partes, porque tratamos de ser coherentes en este criterio, ¿no es cierto? Pero bien, esto es algo que varía mucho porque nuestra estabilidad económica es variable y los intereses de nuestras casas centrales son como muy variables, ¿no es cierto? Entonces, eso es algo que ustedes van a decidir. También conozco de tribunales que en todos los casos imponen este criterio de morigeración simplemente para establecer una línea de cálculo, ¿sí? Que también podría llegar a ser válido. Hay que sostenerlo si hay alguna apelación, pero ¿qué les quiero decir? Hay lugares o juzgados donde dicen, no, a todos los juicios ejecutivos le vamos a poner esto de 1,5 veces la tasa activa del Banco Nación, porque entonces yo tengo una planilla ya básica de cálculo de interés y siempre en todos los juicios voy a aplicar el mismo interés. Es razonable porque teniendo en cuenta la cantidad de juicios que tenemos y la cantidad de veces que vamos a calcular los intereses, ¿no es cierto? Para controlarlos o para regular honorarios. Así que bueno, eso. Pues cuestiones que la ley permite siempre que se abre la posibilidad de que haya criterio judicial, ¿no es cierto? Bien. Capital reclamado más intereses y gastos y costas. Si hay intereses pactados, intereses morigerados, de lo que acabamos de hablar. Y otra cosa que deberíamos hacer en la sentencia es regular los honorarios. Sucede que en la mayoría de los juicios ejecutivos, al momento de dictar sentencia, no están dadas las condiciones que nos permitan a nosotros calcular o hacer esta regulación de honorarios. Porque, para empezar, no se han cortado los intereses y podría producirse que yo calcule hoy, saque la sentencia, hago todo el cálculo por mí solita, por ejemplo, sin que me presenten ninguna planilla de regulación ni nada, ni de actualización, podría hacerlo, si sé qué intereses se aplican y sé el monto del capital, podría hacerlo, y que dentro de 5 meses recién se produzca el primer pago y ya ahí haya una actualización de capital. Entonces, nosotros en nuestra sentencia diferimos la regulación de honorarios hasta el momento que se brinden los datos necesarios para poder estimar la base y todas esas cuestiones, ¿sí? Eso lo hacemos nosotros. Repito, son cuestiones de organización y criterio. A nosotros nos resulta así porque lo lógico en lo que ha demostrado el tiempo en nuestros juicios ejecutivos es que se llega a la sentencia, como en la sentencia de ella se traba el embargo, se notifica y se hace el embargo de los haberes, ahí recién se empieza a pagar, se empiezan a librar las órdenes de pago y una vez que se cobró todo el capital, ahí recién el profesional presenta la planilla de actualización de deuda con los intereses y ahí estima base arancelaria y pide la regulación de honorarios. ¿Sí?